Hola maestra, ¿qué tal? Bueno, espero que se encuentre bien. Como puede observar en la pantalla, mi equipo se encuentra conformado por los integrantes que se encuentran ahí mismo, ¿no? En esos nombres. Nosotros vamos a hablarle sobre lo que es la abogacía, cómo ha transcurrido en los años. Para eso nos dimos la tarea de hacer una línea del tiempo, demostrándole entre qué épocas o etapas se ha visto la figura de lo que hoy en día es el abogado, ¿no? Cómo ha transcurrido con el paso del tiempo lo que es la abogacía en el estado de México y en el estado de Yucatán. Y con esto pues iniciamos. Hola, soy Valeria Ortega y en esta ocasión el tema que le ha sido asignado a mi equipo es el de la historia de la abogacía en México y en Yucatán. Pasemos a la primera diapositiva. En primera instancia, ¿qué es la abogacía? Pina Vara define la abogacía como la actividad profesional del abogado, la cual consiste en una labor de orientación, de consejo y de información en materias jurídicas, llevada a cabo unas veces frente a un conflicto de intereses y otras con el propósito de evitarlo. Ok, para ubicarnos es importante conocer un poco sobre los antecedentes en la antigüedad. El origen de esta profesión es tan antiguo como el mundo mismo, ya que siempre han existido injusticias y personas que se dediquen a defender a los desamparados y a proteger sus derechos. En un principio, el derecho no era una ciencia independiente, sino una parte de la filosofía, y sus primeros indicios los podemos encontrar en el Antiguo Egipto, por medio de la Estela de Giza, el cual es el documento jurídico más antiguo. Y por medio de los sacerdotes y el faraón administraban la justicia. Posteriormente se ve reflejado en Mesopotamia en el Código de Hammurabi 2300 años antes de Cristo y surge una figura parecida a la del abogado, ya que existían personas que ejercían en espacios públicos brindando su consejo conforme a su perspectiva religiosa y sus costumbres. Pasamos a la siguiente diapositiva. No fue sino hasta Roma antigua cuando surgió la figura del abogado como la de un experto que ejercía su labor de manera clara y de forma legal. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo para que se instaurara la abogacía como profesión. Podemos observar qué opinaban los romanos de la abogacía en esta frase que les he adjuntado en la diapositiva. El papel de un abogado es exponer ante el juez competente su deseo o la demanda de un amigo o bien combatir la pretensión de otro. También de Roma provienen los nombres de ilustres abogados como Marco Tulio Cerón, el cual fue un abogado muy innovador, Paulo, que escribió una sexta parte del Digesto, Ulpiano, por supuesto, que de él emana uno de los principios más famosos, que es el de la justicia, que es el de darle a cada quien lo suyo, y Herenio Modestino, el cual se encargó de hablar sobre la transformación de Roma en ese entonces. En cuanto a México, durante estos años se encontraban dos culturas, la olmeca y la zapoteca. En estas no había derecho como tal y menos abogacía, ya que eran de gobiernos teocráticos y el poder recaía enteramente en los sacerdotes. Ellos juzgaban y decidían la situación de los acusados, sin que hubiera alguna persona que pudiera interferir para defenderlos. Ok, esto ha sido todo de mi parte. A continuación, mi compañero se encargará de hablarles de la siguiente época. A finales de la Edad Media se empezaron a crear las universidades. Esto fue entre los años 1100 y 1180. Surgió la de Bolonia, donde Irnerio y Graciano fungieron como maestros del derecho absoluto. Irnerio logra la autonomía definitiva del estudio y enseñanza del derecho. En 1200, la Universidad de París anexa los estudios de la teología y el derecho canónico. En 1215, en Salamanca se establecen los estudios del derecho, posteriormente Padua, Nápoles, entre otras. En el periodo de 1313, durante la Edad Media, Bartolo de Sassoferrato es considerado el mejor jurista, con un doctorado en Bolonia, cuyas enseñanzas superaron al criterio literal de las leyes, así como la metodología crítica, combinando la letra y el espíritu. Haciendo un poquito de referencia a lo que son la cultura maya, el derecho maya, visto a través de sus características principales,
Se presenta como una estructura jurídica avanzada para esos tiempos, justa, con características propias, independientes y adecuadas a las necesidades de su pueblo a cual regían. El estudio y el análisis de esta cultura de la sociedad maya, principalmente en lo que es la región del sureste de la península de Yucatán, nos proporciona una visión mucho más amplia de esta cultura, permitiéndonos comprender nuestro presente, nuestro pasado, incluso proveyéndonos los elementos para evaluar los problemas sociales más críticos de la religión en ese tiempo y sus posibles soluciones. Los mayas tenían abogados, ellos los nombraban Humajantza, que participaban a la hora de aplicar justicia. El abogado maya era en realidad una persona conocedora de las leyes y de las costumbres, porque se basaban en las costumbres más que nada, que asesoraba al demandante al momento de presentar sus pruebas y realizar sus alegatos. Él totalmente lo defendía, si éste tuviera la razón. Siguiendo con la explicación de mi compañero, voy a hablar sobre los aztecas de 1327 a 1521. 1357. Desde ese año se tiene el conocimiento de que el rey chichimeca Techotlatzin ya había establecido juzgados en las ciudades sojuzgadas por él, lo que lo convierte en el primer impulsor y organizador de tribunales en el territorio de lo que hoy se conoce como nuestro país. 1363. La organización política, una vez transcurrida la teocracia sacerdotal en la muerte de Tenochtli, fue de una aristocracia militar comandada por un Tlatotoani, también llamado Tlacatecuhtli, o rey, es decir, una monarquía electiva que obedecía a determinadas reglas dinásticas. 1391. El segundo rey de México, Huitzihuitl, fue de un activo ordenador del Estado, perseguidor de los delitos y reformador de leyes. 1431. Nezahualcóyotl dictó 80 leyes que crearon un nuevo Estado de Derecho. A estas 80 leyes pertenecen las 32 que aún se conservan. 1495. La organización del ejercicio de la abogacía fue gradual a partir del fuero real, consolidándose en la época de los reyes católicos. En ese año se expidieron las primeras ordenanzas de los abogados para arreglar el ejercicio de la profesión. 1502. Moctezuma cambió en muchos puntos la legislación y principalmente hizo más rigurosos los preceptos penales. 1519. Cuando llegó Hernán Cortés, los aztecas habían logrado un extraordinario desarrollo político y económico. De hecho, fueron los aztecas quienes se opusieron más tenaz y valiente a la resistencia a la conquista española. Voy a hablar acerca de la Nueva España desde 1521. 1527. En la Nueva España, recién consumada la conquista, Hernán Cortés solicita al rey Carlos I de España que no se aceptaran abogados en las tierras descubiertas, pues por parte de los conquistadores y pobladores de dicha tierra nos ha sido hecha relación que de haber en ellas letrados y procuradores se siguen muchos males. 1533. El aprendizaje de la abogacía en la Nueva España estuvo basado en la experiencia personal del profesante, tocando a la Audiencia de México censar y autorizar su ejercicio. Durante ese año fue fundada la Real y Pontificia Universidad y se ofrecieron 8 nuevas cátedras, entre ellos la de leyes. 1543. Fue traducido por el fraile Andrés de Alcobiz, el más antiguo y valioso documento azteca de contenido 100% legal, denominado Libro de Oro en Valladolid. Básicamente, y continuando, Carlos Tormo Camayonga menciona en el libro de la abogacía en transición del UNAM que el 21 de septiembre de 1551 la Real y Pontificia Universidad de México fue fundada mediante real cédula en la capital de Nueva España en la época del virreinato. También el grado académico que requerían los tribunales era el de bachiller, un grado menor frente a un licenciado o un doctor que ambos del derecho o facultades se dedicaban. En este caso viene siendo lo de cánones y el de leyes. El 21 de junio de 1760 se funda el Nacional Colegio de Abogados.
Aquí el rey Carlos III pues expide una cédula en la que se aprueban pues estatutos constitucionales que buscaban la colegiación obligatoria, pero que coloca bajo su protección y concede privilegios análogos a los del Real Colegio Matritense. Más que nada aquí, pues los estatutos y constituciones, pues era para el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. En 1792 se instaura el Real Colegio de Escribanos en la España. Claro, esto ya fue una vez que se consumó la independencia. Más adelante se va a transformar en el Nacional Colegio de Escribanos. De igual manera, pues exigía, como hasta ahora, una colegiación obligatoria. También a partir de la independencia en el mismo año, el Nacional Colegio de Abogados de México, que fue fundada pues 30 años antes, se convierte en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. De igual forma, el licenciado Errázuriz cita un decreto el 13 de octubre de 1823, que fue dictado por el soberano del Congreso Constituyente como la primera disposición legal relacionada con la carrera jurídica. Pues este decreto pues menciona las facultades a todos los colegios de la nación que no tuviesen pues para establecer cátedras de derecho natural, civil, canónico y pues de conferir los grados menores. En 1824 pues el Congreso Constituyente declaró que todos los abogados y los sucesivos en el país podrían litigar en cualquier tribunal de la incipiente. Esto pues significa que podrían litigar pues dentro de la República, pero sin embargo pues habría esa prescripción o quedaría más que nada suprimida a 3 años después. Buen día, mi nombre es Verónica Osorio y yo voy a continuar con esta línea del tiempo. Voy a empezar desde el año 1830, donde se crean los requisitos para ejercer la abogacía. Luego tenemos el año 1833, donde Valentín Gómez Farías suprime la Universidad de México para poder establecer la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito, Territorio Federal y la Escuela de Leyes, la cual quedó instalada en el Colegio de San Ildefonso. Para el 18 de enero de 1834 se promulga la ley sobre examen de abogados por el entonces presidente de México, Valentín Gómez Farías. Con esta se facilita aún más el poder ejercer esta profesión, esta disciplina, la cual era destinada únicamente para los hijos naturales de los españoles. Para 1865, durante el imperio de Maximiliano, la universidad fue eliminada de forma definitiva. Desde ahí, los estudios empezaron a realizarse de una manera precaria en los colegios de esa época. Para el año de 1867 se crea la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 2 de diciembre y se funda la Escuela de Jurisprudencia, la cual es instalada de igual forma en San Ildefonso. Se impartían carreras profesionales para abogados, notarios o escribanos y hasta de agentes de negocios. Para 1887 se funda la Sociedad de Abogados con el presidente Ignacio Villarta. Para el año de 1890 se inaugura la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación correspondiente a la Real Madrid. Ya por último, para el año de 1891 se crea el Colegio de Abogados y se sustituye la Sociedad de Abogados que les había mencionado, la cual fue fundada en 1887. Eso sería todo de mi parte. Los dejo con la continuación de mi siguiente compañero. Muchas gracias. Continuando con la línea del tiempo, en este periodo de México revolucionario y México postrevolucionario surge el restablecimiento de la Universidad Nacional de México y se funda en septiembre de 1910. Y esto con la finalidad de mejorar la educación que se impartía en las diversas escuelas nacionales. Sin embargo, pues ante la agitación revolucionaria, los estudiantes estaban inconformes por los métodos de evaluación, por lo que decidieron abandonarla para fundar la Escuela Libre de Derecho en 1912. Esta escuela con esto se constituye como la institución media superior
la primera escuela, institución superior particular en el país, y subsecuentemente surgen otras como la Universidad La Salle, Universidad Iberoamericana, Universidad Latinoamericana, por mencionar. Bueno, durante el lapso de 1927 a 1932 surgen asociaciones como el Colegio de Abogados, como la Academia de Jurisprudencia y Legislación, que se encargaban de los estudios teóricos, y la Asociación Nacional de Abogados. Estos, bueno, tenían como objetivo vigilar el ejercicio de la abogacía, principalmente ajustándose a las normas y sobre todo los valores de derecho como la seguridad y la justicia, y también a los principios éticos, y velar por el decoro y la dignidad. Y bueno, básicamente pretendían con esto corregir el actuar de algunos abogados que pues habían generado una pésima opinión sobre este gremio. Desde entonces se han creado asociaciones de abogados de diferentes ramas y disciplinas del derecho. En 1951, la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, con la creación de sus cursos de doctorado, pues se eleva al rango de Facultad de Derecho que conocemos hoy por hoy y que se encuentra en Ciudad Universitaria desde 1954. Y bueno, ya en la época del México moderno, México actual, se han hecho varias iniciativas, por ejemplo, en los 2010, 2011 y 2014, para restablecer la colegiación obligatoria. Esta, en un principio, nosotros como México fuimos el primer país latinoamericano en tener esa colegiación obligatoria desde 1760. Sin embargo, en el lapsus de la transición de cambios de gobierno y partidistas, pues se fue suprimiendo. Hoy se busca ese restablecimiento precisamente para adecuar esa problemática en el ejercicio del gobierno, del derecho en México. En el 2015 se presentó un proyecto de la Ley General de Abogacía por Oscar Cruz Weiner, donde pues enlista los estatutos por el cual debería de regirse esta profesión en particular. Y bueno, hoy por hoy estas asociaciones conforman un colegio general de abogados que suman esfuerzos para ordenar el ejercicio profesional de los abogados y buscar su capacitación, su actualización y reforzar el ejercicio de su ética sobre todo. Buscan una certificación, buscan que esta certificación sea obligatoria y para que estos tengan una actualización técnica y ética como un primer paso para impulsar esta calidad de la abogacía. Pero sobre todo para construir la confianza en los abogados a través de un control deontológico serio y eficaz. Hoy por hoy, las certificaciones en México son voluntarias. Quien se inscribe es por propio interés, porque tiene interés en capacitarse y en certificarse. Sin embargo, pues hay que recordar y mencionar que existen otros países como Estados Unidos que ellos sí tienen la colegiación obligatoria para que garantizar precisamente esa buena praxis y tener una garantía constitucional de que si hay una mala práctica o un mal ejercicio, pues haya una sanción correspondiente. Y bueno, eso sería todo de mi parte y a continuación, pues mi compañero va a seguir con el siguiente tema, que es la historia de la abogacía en Yucatán. Bueno, para darle continuación a la exposición acerca de lo que es la abogacía y cómo ha transcurrido en los años, nosotros le vamos a hablar sobre la abogacía en Yucatán, cómo ha sido la evolución de esta figura en el estado yucateco. Para comenzar, como pueden ver en la diapositiva, vemos que dice que inicia en la época de la independencia. Hace mucho tiempo, cuando fue la colonización, cuando llegaron los españoles a México, llegaron a su vez junto con ellos muchos abogados que ya tenían este título, ¿no? Sin embargo, ellos no ejercían todavía lo que era la profesión, eran considerados nobles, ¿no? Entonces, como tal, no podría decirse que
que impartían esa parte de lo que es la abogacía, pero sí eran unos abogados, ¿no? Aquellos que tenían ese título, ¿no? Después de esto vamos a hablar acerca de cómo da inicio esta en el siglo XVII. Aquí es donde se imparte por primera vez la carrera de lo que es el abogado, la abogacía. Esto lo hizo el abogado Manuel de Villanueva, aquí en el estado yucateco. En 1618 el colegio de San Francisco se fundó, pues obviamente con la intención de educar a todas esas personas, ¿no? A toda la población yucateca que realmente quisiera o estaba interesada en lo que era esta profesión del abogado. En 1751 el Seminario Conciliar de San Indolfo, este fue fundado por un obispo. Este obispo lo que buscaba con esta finalidad era enseñar lo que era el latín, la filosofía, música y entre otras, hablando entre ella o catalogando también lo que es la figura de la abogacía, esta carrera de derecho, ¿no? Buenas tardes, maestra. Prosiguiendo con la línea del tiempo, se encuentra la Facultad de Derecho. Esta se crea en 1827. El hecho que se haya creado en 1827 nos da como referencia que esta es una de las escuelas universitarias más antiguas en el estado de Yucatán. También esta actualmente cuenta con la mayor población estudiantil, ya que pues fue la primera y es la primera ahora sí que es la pionera en la educación en Yucatán. Seguidamente, en 1841, se fundan las escuelas especiales, que fueron creadas para los pensadores impulsores de la cultura y del gran progreso. A su vez, estas escuelas están unidas con el desempeño del establecimiento de las escuelas normales de profesores. Seguidamente, en 1867, se funda el Colegio de San Pedro. Da la orden, o más bien firma el decreto en 1867 el general Manuel Cepeda Peraza. Esta escuela comienza a funcionar el 15 de agosto de este mismo año. Y también esta escuela es un principio de la enseñanza liberal a cargo de nuestro estado, Yucatán. 1868. Escuela de Jurisprudencia. En el año de 1902 se hace cargo de la Escuela de Jurisprudencia el licenciado Agustín Monreal Gómez, quien a los pocos días de ocupar el cargo dice que los códigos no son suficientes para la enseñanza del derecho y afirma que la enseñanza de los códigos es sin duda la enseñanza de la ley, pero no de la ciencia del derecho. El 12 de noviembre de 1908 se publica un decreto sobre el plan de estudios de la Escuela de Jurisprudencia, donde dice que la carrera de abogado será durante 6 años. 1922, la Universidad Nacional del Sureste. Fue fundada durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto por una ley promulgada por el gobernador. En esta universidad se expedía el título de abogado. En el año de 1938 se promulgó un decreto de la reforma de la ley de la creación de la Universidad Nacional del Suroeste y se le cambia el nombre a la Universidad de Yucatán. En 1984 se da la modificación del título abogado a licenciado. Pero durante este tiempo transcurren los cambios del nombre de la escuela de Facultad de Jurisprudencia a la Facultad de Derecho por modificación de un estatuto general de la Universidad Autónoma de Yucatán, y fue que entre esos cambios se da la modificación del título de abogado a licenciado en Derecho, como actualmente actualmente uno sale graduado de la carrera. Dándole continuación a esto, en 1987 la legislatura séptima. En esta legislatura séptima que se hizo en Yucatán, lo que se mandó a hacer era una acta con los nombres de los doctores
Ignacio y Domingo López, si no mal recuerdo, y estos fundadores, que eran los de la Escuela de Medicina y Jurisprudencia, fueron en esta legislatura número 7, se les dio como un acta para reconocer quiénes eran ellos los que habían fundado esta escuela, ¿no? Para darles esos créditos por haber creado lo que es la Escuela de Jurisprudencia, que hoy en día pues está muy asociada a lo que es la figura de la abogacía, de lo que es el abogado. Y para finalizar, como una pequeña conclusión, cabe destacar que todos estos hechos históricos han generado un punto de partida para la abogacía en Yucatán, ya que cada uno de estos se entrelaza para poder darle el significado al nombre de la abogacía, y cómo se ha ido transformando a lo largo del tiempo para que hoy en día tengamos la figura del abogado. Eso es todo. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya agradado, maestra. Pues con esto concluimos lo que es la historia de la abogacía tanto en México como en Yucatán. Y sin nada más que decirle, pues nos despedimos en nombre de mí y de todos mis compañeros. Muchas gracias.